matar a cualquiera en la galaxia. Claro, por el precio adecuado, señores de la guerra ratianos, sin problema, realeza de Zebulon, mueren como cualquier otro, pero ¿un humano? Debes estar loco. El posible cliente miró al otro lado, del bar tenuemente iluminado, la confusión reflejada en su rostro escamado, mientras el asesino se inclinaba hacia adelante, sus mandíbulas chasqueando con una certeza mortal. No matamos humanos. No, te escuché bien. Es solo que no hay manera en toda la galaxia de que alguien pueda ser tan increíblemente estúpido. Los ojos compuestos del asesino reflejaron el resplandor ambiental del bar mientras se inclinaba más cerca. Me hicieron creer que los asesinos de Black Hand podían matar a cualquiera. Ni se te ocurra mencionar ese maldito nombre por aquí. La voz del asesino se redujo a un susurro peligroso. Tuvimos que abandonar ese nombre después del mal negocio con el Imperio del Pan hace años. No me importa ningún imperio. Quiero que mates a un humano. Las mandíbulas del asesino chasquearon, con irritación. No aceptamos contratos para matar humanos. Entonces contrataré a alguien más. Puedes intentarlo. Ninguno de los otros gremios en la galaxia aceptará ese trabajo. Y aunque encuentres a un independiente con deseos de morir, no logrará hacerlo. No sin terminar muerto o delatándote. No. ¿Puedes estar diciendo en serio que los humanos son imposibles de matar? El asesino soltó una risa oscura. Nunca dije que fueran imposibles de matar. Todo lo contrario. Sé muy bien que son mortales. Pero no aceptamos contratos para matarlos. ¿Por qué demonios no? Porque la única forma de matar a un humano y vivir lo suficiente para disfrutar el dinero es lanzarle una bomba de neutrones desde órbita, solo para estar seguro. Luego, tomas la nave más rápida que encuentres y sales de ahí antes de que el resto de los humanos se entere de lo que hiciste. Después de eso, te sugiero que encuentres la forma de llegar a otra galaxia y te quedes allí por el resto de tu miserable vida. El cliente lo miró incrédulo. «Me estás tomando el pelo». El asesino hizo una señal al camarero para pedir más bebidas. «Dime, ¿en el planeta del que vienes la educación es obligatoria? ¿Y eso qué tiene que ver con todo esto?» Las crestas faciales del cliente se fruncieron en confusión. «Concédeme este capricho». «Sí, 10 años enseñando a nuestros jóvenes a ser tan obedientes como drones racianos. Suena típico de un sistema educativo dirigido por el gobierno. ¿Aprendiste alguna lección de historia?» «Algunas». «Entonces, seguro que no enseñan historia galáctica. Siéntate, paga una ronda y te diré por qué ningún asesino que valore su vida aceptará un contrato para matar a un humano». Se pidieron las bebidas y el viejo asesino tomó un largo trago antes de girarse hacia su nuevo compañero de copa. «¿Recuerdas que mencioné el Imperio del Pan?» «Sí. ¿Qué pasa con él? ¿Sabes qué les ocurrió? Su imperio colapsó después de gastar demasiados recursos intentando dominar un mundo mortal. Ese mundo mortal es el mundo de origen de los humanos, y no fue el planeta el que acabó con los Delpan. Fueron los humanos». «¿Cómo?» El asesino tomó otro largo trago de su cerveza. El Imperio Delpan solía gobernar esta mitad de la galaxia. Cientos de especies y civilizaciones subyugadas o reducidas a polvo. Sirve o muere. Esa era la forma de los Delpan. El Consejo Galáctico, que gobernaba lo que aún no era territorio del Imperio, poco podía hacer contra la imparable maquinaria de guerra que impulsaba la expansión del Pan. Se limitaban a posar, debatir e incluso suplicar. Pero nada detenía el avance inexorable del emperador. Sistema tras sistema, la galaxia caía bajo su dominio. Los ojos compuestos del asesino parecían mirar más allá de las paredes del bar. Entonces, se toparon con un sistema llamado Sol por sus habitantes.
Los humanos vivían en el tercer planeta. Pobres diablos. Apenas habían empezado a explorar su sistema cuando los Delpan llamaron a su puerta. Los humanos estaban divididos en varios grupos socioeconómicos que llamaban países. Esto facilitó el trabajo de los Delpan, ya que las naciones fragmentadas tardaron en reaccionar. Las legiones arrasaron la superficie y sus siguientes objetivos ni siquiera sabían lo que se les venía encima debido a los inhibidores de comunicación. A pesar de estas desventajas, los humanos resistieron con fiereza. Un mes estándar galáctico, eso fue lo que tardaron los Delpan en reclamar dominio sobre el planeta. La mayoría de los mundos pre-FTL caían en una semana. Pero esos humanos lucharon como demonios. El asesino se inclinó con aire conspirativo, especialmente cuando los países restantes finalmente comprendieron que estaban siendo invadidos. Incluso lograron detener a las tropas terrestres Delpan antes de que llegaran los refuerzos y la última bastión de resistencia cayera. A partir de ahí, solo quedó la burocracia: dividir esclavos en grupos de trabajo y asignarles tareas para beneficio de sus nuevos amos. Muchos humanos sobrevivientes eran agricultores y ganaderos, así que los Delpan los dejaron continuar. Un ejército marcha con el estómago, como dice un viejo refrán humano, y la maquinaria de guerra Delpan estaba hambrienta. Se llevaron a unos cientos de miles de humanos fuera del planeta para trabajar en minas en otros sistemas. Esos humanos son anormalmente fuertes y resistentes debido a la alta gravedad de su mundo, por lo que destacaban en la peligrosa tarea de la minería. El cliente asintió. Tiene sentido. Los mundos conquistados solían seguir un patrón predecible. Primero, un año o dos, donde los señores esclavistas usaban el látigo con generosidad hasta que los esclavos aprendían el nuevo orden. Luego unos años de relativa paz, seguidos por rebeliones entre 5 y 10 años después de la conquista inicial. Cuando éstas eran aplastadas, los sobrevivientes perdían toda esperanza. Las mandíbulas del asesino se crisparon en lo que pudo haber sido una sonrisa. Estos humanos no siguieron el guión. Se adaptaron a regañadientes unos meses después de la invasión. Cuando las rebeliones esperadas nunca ocurrieron, me imagino que los Delpan se sintieron bastante orgullosos de haberles arrebatado el espíritu de lucha a los primates. Se inclinó hacia adelante, su voz descendiendo. Si solo pudiera dar un solo cumplido a los humanos, sería este: son cazadores naturales. Saben esperar pacientemente el momento perfecto para atacar. Durante 20 años terrestres, los humanos trabajaron, vivieron y se reprodujeron como ratas de Kling. No es que a los Delpan les importara cuántos más nacieran. Más carne para la trituradora, solían decir. Incluso ofrecían incentivos como raciones extra y privilegios si una humana tenía más de 4 crías. La risa del asesino fue vacía. Si tan solo los Delpan hubieran sabido, los humanos no estaban criando más trabajadores, estaban criando un ejército. Los administradores y gobernantes humanos que se rindieron eran, en al menos la mitad de los casos, falsos. Marionetas enviadas para dar la ilusión de sumisión, mientras los verdaderos gobiernos se ocultaban en la clandestinidad, en algunos casos literalmente, continuando con la dirección de sus fuerzas. Campos de entrenamiento ocultos, escuelas nocturnas, panfletos impresos en secreto sobre cómo liberarse de la opresión. Esos humanos fueron astutos al ocultarlo todo. Y entonces, cuando el frente de guerra Delpan estaba a decenas de sistemas de distancia, conquistando otras partes de la galaxia, llegó el momento. Mientras fragmentos de tecnología robada de los Delpan eran meticulosamente estudiados y replicados, los humanos habían estado acumulando recursos desde el momento en que se rindieron. Mientras los Delpan se regodeaban en su victoria, los humanos se preparaban. El asesino hizo una pausa dramática, y ahora, finalmente listos, hicieron su jugada.
Al principio fue algo pequeño. Todas las rebeliones lo son. Un minero rebelde que se negaba a trabajar aquí, un ranchero que le decía a su señor que toda su manada había sido aniquilada por una enfermedad inexistente allá. Una explosión en una fábrica por otro lado. La voz del asesino se volvió más animada. Luego vinieron los disturbios más grandes. El país humano llamado Francia, con su larga historia de rebeliones contra tiranos, se alzó en las calles gritando «Vive la revolución». No me preguntes qué demonios significa eso. Nunca me molesté en aprender los idiomas humanos. Una caja de rifles de plasma desaparecía como un fantasma en la noche. Un tanque gravitacional no encendía, y cuando revisaban el motor, lo encontraban completamente vacío, sin componentes de energía ni de antigravedad. El cliente se inclinó hacia adelante, completamente absorto. Los líderes del PAN pensaban que estos problemas eran insignificantes, pero que aún así debían ser atendidos. Así que llamaron a los asesinos de Black Hand y otros gremios para encargarse de los alborotadores. Nuestros servicios le costaron una fortuna al imperio, eso te lo puedo asegurar. Su planeta, Tierra, lo llaman, tiene al menos 3 veces la gravedad promedio de la galaxia. Cada agente necesitaba trajes de asistencia gravitacional y pasaba una semana aclimatándose tras aterrizar. La voz del asesino se tensó. Al principio, nuestros agentes pensaban que los rebeldes humanos eran fantasmas. Podían ver los estragos del sabotaje, pero nunca encontraban pruebas de quién lo había hecho. Patrullaban calles que, de repente, se vaciaban, y antes de que pudieran preguntarse a dónde se habían ido los humanos, una explosión sacudía la calle, a veces llevándose a la gente con ella. Uno de nuestros agentes, enfurecido por la muerte de un compañero, fue a un pueblo al azar y empezó a ejecutar humanos cuando no podían responder sus preguntas. No fue sorpresa cuando, después de la tercera ejecución, una multitud se volvió contra él y lo despedazó. Nuestro contrato era detener disturbios, no causarlos. Las mandíbulas del asesino chasquearon, quizás por nerviosismo. El contrato se estaba torciendo rápidamente. Claro, estábamos matando humanos con la precisión quirúrgica por la que éramos conocidos, pero ¿de qué sirve el dinero si no puedes vivir para gastarlo? No pasó mucho tiempo antes de que no pudiéramos caminar por la superficie sin una fuerte escolta de tropas del PAN. Los humanos atacaban sin previo aviso y se desvanecían en la multitud. En el continente de África, un agente fue atraído hacia la sabana persiguiendo a un rebelde, solo para encontrarse rodeado por un grupo de depredadores felinos. Esos humanos incluso habían amaestrado a las bestias menores de su mundo para que lucharan. El número de agentes que perdimos por culpa de sus compañeros caninos es incalculable. Se estremeció visiblemente. Y cuanto menos diga sobre la trampa mortal que los humanos llaman Australia, más feliz seré. La voz del asesino bajó a un susurro. Primero, un centro de administración regional dejó de responder. Luego, otro. Para cuando los nobles del PAN finalmente se dieron cuenta, todo el planeta había quedado en silencio, y no solo la Tierra, sino cualquier lugar donde hubieran llevado humanos a trabajar. Solo se puede suponer que habían estado fomentando ideas de rebelión entre otras especies esclavizadas. Solo los dioses saben cómo lograron comunicarse a través del vacío del espacio. El cliente interrumpió. Pero los del PAN tenían naves de patrulla, ¿no? Sí, pero esas también dejaron de responder. Los humanos habían infiltrado espías en ellas y las destruyeron o las capturaron. Luego las enviaron a sus científicos para ser examinadas. Los ojos del asesino brillaron, y ahora, sin supervisión del PAN, los humanos descubrieron las fábricas secretas y las fuerzas que habían estado cultivando durante años. Enormes fábricas comenzaron a producir componentes para astilleros espaciales y naves estelares,
que los recién descubiertos centros de lanzamiento arrojaban a la órbita. Miles de toneladas al día. La voz del asesino se elevó con emoción. Para cuando las primeras naves de respuesta ligera llegaron al espacio humano, no fueron rivales para la modesta flota que los humanos habían logrado construir con tecnología robada. No es exagerado decir que los Delpan fueron víctimas de su propia arrogancia. Cada vez que perdían una nave de respuesta o una flota de patrulla, simplemente enviaban otra. Estaban demasiado enfocados en expandir sus fronteras como para darse cuenta de la podredumbre que carcomía su imperio desde dentro. Cuando los Delpan finalmente se cansaron de enviar flotas de respuesta ligera y retiraron una flota de conquista del frente de batalla, el mundo humano y 3 sistemas conquistados en cualquier dirección habían quedado en completo silencio. La voz del asesino se aceleró, igualando la intensidad de la historia. Cuando la flota de conquista llegó a 10 sistemas de distancia de Sol, se encontró con una flota compuesta no solo por humanos, sino por todas las especies esclavizadas de la región. Después de esa victoria, el emperador Delpan debió haber empezado a ponerse nervioso. Todas sus flotas estaban a medio camino de la galaxia y los humanos estaban ahora entre él y sus ejércitos. Se envió un llamado de emergencia para que todas las flotas regresaran de inmediato a la capital imperial. Se convocó a todos los gremios, incluyendo a los Blackhand, para ayudar. Para ese momento, habíamos perdido casi 2/3 de nuestro gremio, así que rechazamos la orden. Eso, al final, nos salvó. Los humanos, después de décadas de operaciones clandestinas, se habían vuelto expertos en detectar espías y saboteadores en sus propias filas. 7 gremios de asesinos fueron completamente aniquilados. Nosotros sabíamos que era una misión suicida, sin importar cuánto estuviera dispuesto a pagar el imperio. Mientras la flota Delpan se reunía en Minonesentu, su sistema natal, planeando erradicar a los rebeldes de su territorio, los humanos se expandían rápidamente a través del vacío libre de enemigos. Fueron a cada especie subyugada, derrocaron a los administradores Delpan y los sumaron a su causa. La voz del asesino alcanzó su punto álgido. Dondequiera que iban los humanos, avivaban las llamas de la rebelión, y la galaxia ardía. El Consejo, en la parte no conquistada de la galaxia, se unió con entusiasmo a los humanos. En todo el imperio, los oprimidos se quitaban sus cadenas por billones, levantando los puños en desafío. Los mundos forja seguían produciendo naves, los mundos agrícolas seguían cultivando alimentos y criando ganado. Pero ahora, para la nueva alianza galáctica, no para los Delpan. Sin líneas de suministro, la lucha interna se apoderó de las fuerzas imperiales. Las flotas de conquista salían de la capital, pero no lograban avanzar más de una docena de sistemas antes de ser atacadas por la alianza humana. Al igual que en su mundo natal, los humanos atacaban como un rayo y desaparecían en la inmensidad del espacio. Por más que lo intentaron, las flotas Delpan nunca lograron obligar a los humanos a enfrentarse en una batalla justa. Cuando las flotas aliadas finalmente irrumpieron en Delpan Prime, encontraron una flota hambrienta y fracturada, despedazándose entre sí. Cuando el almirante humano contactó a la flotilla y los capitanes Delpan vieron la magnitud de la armada que tenían enfrente, se rindieron de inmediato. El asesino terminó su bebida con un gesto teatral. Con la rebelión terminada tras 3 años de lucha, los humanos desataron su arma más despiadada, los abogados. Arrastraron al emperador Delpan de su trono y todos los nobles y administradores que alguna vez oprimieron a un ser sapiente fueron capturados. Luego, los humanos los sometieron al sistema judicial que hoy en día conocemos. Para cuando los juicios terminaron, el emperador ya había muerto de viejo,
y su sucesor fue obligado a reparar los daños causados a la galaxia. El imperio fue destruido, y todo lo que queda de los del Pan son unos pocos sistemas en el brazo sur de la galaxia. El cliente se quedó sentado en un silencio atónito. Así que ya ves, muchacho, no matamos humanos. Matas a uno, y su familia te caza. Matas a su familia, y toda su especie te caza. Y reza para que te maten, porque si sus abogados te atrapan, lo mejor que te podría pasar es que tu propia gente te ejecute como disculpa. El cliente tragó saliva con dificultad. No tenía idea. Eso es dolorosamente obvio. No suelo meterme en los asuntos de otros, pero ¿qué hizo este humano para ofenderte? Ellos insultaron a mi compañero de cría. El asesino soltó una carcajada. ¿Eso es todo? Pues insúltalos de vuelta, o pégales en la cara. Esos locos simios adoran pelear. No podrías hacerles mucho daño físicamente, pero si les explicas que te ofendieron, hasta podrían disculparse. ¿Harían eso? Son monstruos en el campo de batalla y demonios cuando los agravan, pero no son incivilizados. Si lo fueran, no habrían reconstruido el consejo hasta lo que es hoy. El asesino apuró su vaso. Así que, a menos que quieras pagar otra ronda, creo que hemos terminado aquí. Y si el objetivo es un humano, no matamos humanos. La voz del asesino fue definitiva. No si queremos seguir vivos.